Antes de comenzar la lectura y análisis del texto Pedro Páramo, es importante que retomemos los 3 puntos abordados en la clase anterior. Es decir, cómo se manifiestan en muchos textos latinoamericanos a partir del siglo XX el narrador, el tiempo y el espacio. Con respecto al narrador, recordemos que esta figura puede variar entre la primera y la tercera persona. En relación al tiempo, puede haber cambios imprevistos. Que no estén avisados en el texto no significa que no nos vamos a dar cuenta. El mismo relato nos va a dar pistas de que las acciones narradas son de otro momento. Y por último, el espacio. Al cambiar el tiempo, los escenarios pueden sufrir transformaciones. Por ejemplo, puedo contar la historia en tiempo presente en un antiguo castillo que está en ruinas y de pronto volver en el tiempo y el mismo castillo se encuentra intacto. Igual que con el tiempo, esta forma de contar historias nos exige estar atentos. Otra recomendación. Yo voy a ir leyendo y explicando. Lo ideal es que luego de mi explicación vuelvan a leer para captar el sentido de lo explicado. Esto es solo al principio. Luego se hará más fácil la lectura y el análisis. También les comento que a medida que yo voy explicando, les voy diciendo que anoten, que presten atención a ciertas cosas. Es importante entonces que ustedes puedan detener el audio, hacer la actividad que les pido que hagan y luego continuar. O en caso de que algo no se haya entendido, volver un poco atrás. Las 2 actividades básicas que vamos a hacer a partir de la lectura son ir construyendo una línea del tiempo para ir acomodando los hechos que van ocurriendo en el orden cronológico, en el orden de la vida real, ¿sí? Lo más viejo va antes y lo más nuevo va después. Y por otra parte, ir haciendo un listado de los personajes, un fichaje, para ir anotando los nombres, su relación con otros personajes y las características propias. Comenzamos entonces la lectura de la novela Pedro Páramo. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Esta primera y sencilla oración nos indica 3 de los elementos fundamentales de toda narración: el espacio, el tiempo, y presenta la voz narradora. Lo leo de nuevo. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. ¿Qué les parece? ¿Qué tipo de narrador o narradora es? ¿Desde dónde nos habla? También marca un tiempo presente, el momento en que nos habla, desde Comala, y todo lo demás que nos cuente será pasado. Por eso dice vine en tiempo pasado. Del mismo modo, nos ofrece más información sobre su persona, que vino a Comala a buscar a su padre, que el padre se llama Pedro Páramo. ¿Cómo es la relación de quien habla con su padre? Dice un tal Pedro Páramo. Esto nos manifiesta que su relación es muy lejana. Sigo la lectura. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo, y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse, y yo en plan de prometerlo todo. No dejes de ir a visitarlo, me recomendó. Se llama de otro modo y de este otro. Estoy segura de que le dará gusto conocerte. Entonces no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría, y de tanto decírselo, se lo seguí diciendo, aun después que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Por si no lo notaron, en el primer párrafo que acabamos de leer, ya se juega vertiginosamente con el tiempo. Comenzó indicándonos indirectamente cuál es el presente, que él está en Comala contando su historia. Pero antes vino a Comala, y aún antes todavía su madre moribunda le dijo que su padre era un tal Pedro Páramo,
y le recomienda que vaya a visitarlo. Luego la madre muere. Todavía antes me había dicho, y este segundo párrafo nos lleva más atrás todavía. Todavía antes me había dicho: no vayas a pedirle nada, exígele lo nuestro, lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio. El olvido en que nos tuvo, mi hijo, cóbraselo caro. Así lo haré, madre. Aquí nos enteramos de otros detalles, que el personaje narrador es un hombre, mi hijo, y también de que el tal Pedro Páramo era medio olvidadizo de sus responsabilidades parentales, además del enojo de la madre cuando dice cóbraselo caro. Así lo haré, madre. Pero no pensé cumplir mi promesa, hasta que ahora, pronto, comencé a llenarme de sueños, a darle vuelo a las ilusiones, y de este modo se me fue formando un mundo alrededor de la esperanza, que era aquel señor llamado Pedro Páramo. El marido de mi madre. Por eso vine a Comala. En todo este párrafo que acabamos de escuchar, vemos cómo se nos hace notar que el tiempo va avanzando. Luego de la muerte de su madre, el hijo dudó en cumplir su promesa hasta que se decidió a ir a Comala. Y ahora la primera tarea. Si tuviéramos que armar una línea del tiempo, ¿saben lo que es una línea del tiempo? Es una representación gráfica en la que se ordenan sucesos desde el más antiguo hasta el más reciente. Si tuviéramos que armarla con este relato, sería así. A. La madre le dice, cóbrale caro todo. B. La madre moribunda le dice que vaya a Comala, y que el padre le agradará. C. Él promete que lo hará. D. La madre muere. E. Él duda en ir. F. Fue a Comala. G. Está contando la historia desde Comala. Otro detalle sobre el texto que estamos leyendo. Vean cómo después de lo que leí, es decir, por eso vine a Comala, hay un espacio en blanco que separa con el párrafo que sigue. Ese espacio en blanco puede ser significativo, es decir, tener en sí mismo algún valor. Entonces damos la bienvenida a los paratextos. ¡Aplausos! Los paratextos, gracias, son todos los elementos que acompañan al texto. Tienen que ver con el diseño, la disposición en la hoja, el tipo de letra, los espacios en blanco. En la sección que sigue, por ejemplo, vamos a ver cómo el tipo de letra cambia por la cursiva cuando se escucha la voz de otra persona. Además, vamos a tener que adivinar quién es esa persona. Sigo leyendo. Era ese el tiempo de la canícula, del calor, cuando el aire de agosto sopla caliente, envenenado por el olor podrido de las saponarias. El camino subía y bajaba. Sube o baja según se va o se viene. Para el que va, sube. Para el que viene, baja. ¿Cómo dice usted que se llama el pueblo que se ve allá abajo? Comala, señor. ¿Está seguro de que ya es Comala? Seguro, señor. ¿Y por qué se ve esto tan triste? Son los tiempos, señor. ¿Quiénes están hablando? Pues todavía no lo sabemos. A esperar y estar atentos. Pero este diálogo nos indica que alguien está cerca de Comala. Imaginemos que Comala está en un valle y estas personas están bajando. Por lo tanto, entramos al mundo del espacio literario. Comala, un lugar que se describe como triste. Yo imaginaba ver aquello a través de los recuerdos de mi madre, de su nostalgia, entre retazos de suspiros. Siempre vivió ella suspirando por Comala, por el retorno, pero jamás volvió. Ahora yo vengo en su lugar. Traigo los ojos con los que ella miró estas cosas, porque me dio sus ojos para ver. Hay allí, pasando el puerto de los Colimotes, la vista muy hermosa de una llanura verde, algo amarilla por el maíz maduro.
Desde ese lugar se ve Comala, blanqueando la tierra, iluminándola durante la noche. Y su voz era secreta, casi apagada, como si hablara consigo misma. Mi madre. Aquí entendemos que estos pequeños textos con letra cursiva son las palabras de su mamá cuando le hablaba de Comala, cuando la recordaba. ¿Y a qué va usted a Comala si se puede saber? Oí que me preguntaban. Voy a ver a mi padre, contesté. Ah, dijo él. Y volvimos al silencio. Cuando dice oí que me preguntaban, nos damos cuenta que los que hablan son el narrador y alguien más, un hombre desconocido para nosotros todavía. Caminábamos cuesta abajo, oyendo el trote rebotado de los burros, los ojos reventados por el sopor del sueño, en la canícula de agosto. «Bonita fiesta le va a armar», volví a oír la voz del que iba a mi lado. «Se pondrá contento de ver a alguien después de tantos años que nadie viene por aquí». Luego añadió, «Sea usted quien sea, se alegrará de verlo». En la reverberación del sol, la llanura parecía una laguna transparente, deshecha en vapores por donde se traslucía un horizonte gris, y más allá una línea de montañas. Y todavía más allá la más remota lejanía. ¿Y qué trazas tiene su padre, si se puede saber? No lo conozco, le dije. Solo sé que se llama Pedro Páramo. Ah, vaya. Sí, así me dijeron que se llamaba. Oí otra vez el del arriero. El desconocido es un arriero. Me había topado con él en los encuentros, donde se cruzaban varios caminos. Me estuve allí esperando, hasta que al fin apareció este hombre. Aquí el reloj vuelve hacia atrás y nos cuenta cómo conoció al arriero. ¿A dónde va usted?, le pregunté. Voy para abajo, señor. ¿Conoce un lugar llamado Comala? Para allá mismo voy. Y lo seguí. Fui tras él tratando de emparejarme a su paso, hasta que pareció darse cuenta de que lo seguía y disminuyó la prisa de su carrera. Después los dos íbamos tan pegados que casi nos tocábamos los hombros. Yo también soy hijo de Pedro Páramo, me dijo. Madre mía, son hermanastros. Qué pequeño es el mundo. De todas formas, el tiempo ha saltado de nuevo esta vez, hacia adelante. Primero, va llegando a Comala y hablando con un hombre. Después cuenta cómo lo encontró ese hombre. Y en tercer lugar, vuelve al futuro y nos enteramos, y se entera también el narrador, que ese arriero también es hijo de su padre. Una bandada de cuervos pasó cruzando el cielo vacío, haciendo cuá, 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 cuá. Después de trastumbar los cerros, bajamos cada vez más. Habíamos dejado el aire caliente allá arriba y nos íbamos hundiendo en el puro calor sin aire. Todo parecía estar como en espera de algo. «Hace calor aquí», dije. «Sí, y esto no es nada», me contestó el otro. «Cálmese, ya lo sentirá más fuerte cuando lleguemos a Comala. Aquello está sobre las brasas de la tierra, en la mera boca del infierno, con decirle que muchos de los que allí se mueren, al llegar al infierno regresan por su cobija». «¿Conoce usted a Pedro Páramo?», le pregunté. Me atreví a hacerlo porque vi en sus ojos una gota de confianza. «¿Quién es?», volví a preguntar. «Un rencor vivo», me contestó él. Escriban esta frase en algún lugar seguro. Es fundamental. Pedro Páramo es un rencor vivo, dice el arriero. Y hablando de eso, vamos con la segunda tarea. Ir haciendo un fichaje o listado de personajes que aparecen con nombre en el texto e ir poniendo sus características. En arriero, escriban al lado. Dice que Pedro Páramo es un rencor vivo. El nombre del arriero lo sabremos en un ratito. Sí, eso fue un spoiler, lo lamento. Vuelvo a leer.
—¿Quién es? —volví a preguntar. —Un rencor vivo —me contestó él—, y dio un pajuelazo contra los burros, sin necesidad, ya que los burros iban mucho más adelante de nosotros, encarrerados por la bajada. Sentí el retrato de mi madre guardado en la bolsa de la camisa, calentándome el corazón, como si ella también sudara. Era un retrato viejo, carcomido en los bordes, pero fue el único que conocí de ella. Me lo había encontrado en el armario de la cocina, dentro de una cazuela llena de yerbas, hojas de toronjil, flores de Castilla, ramas de ruda. Desde entonces lo guardé. Era el único. Mi madre siempre fue enemiga de retratarse. Decía que los retratos eran cosa de brujería. Y así parecía ser, porque el suyo estaba lleno de agujeros como de aguja, y en dirección del corazón tenía uno muy grande, donde bien podía caber el dedo del corazón. Es el mismo que traigo aquí, pensando que podría dar buen resultado para que mi padre me reconociera. —Mire usted —me dice el arriero, deteniéndose—, ¿ve aquella loma que parece vejiga de puercos? Pues detrásito de ella está la media luna. Ahora volteé para allá. ¿Ve la ceja de aquel cerro? Véala. Y ahora volteé para este otro lado rumbo. ¿Ve la otra ceja que casi no se ve de lo lejos que está? Bueno, pues eso es la media luna de punta a cabo. Como quien dice, toda la tierra que se puede abarcar con la mirada, y es de él todo ese terrenal. El caso es que nuestras madres nos malparieron en un petate, aunque éramos hijos de Pedro Páramo, y lo más chistoso es que él nos llevó a bautizar. Con usted debe haber pasado lo mismo, ¿no? No me acuerdo. Váyase mucho al carajo. ¿Qué dice usted? Que ya estamos llegando, señor. Sí, ya lo veo. ¿Qué pasó por aquí? Un correcaminos, señor. ¿Así les nombran a esos pájaros? No, yo preguntaba por el pueblo, que se ve tan solo, como si estuviera abandonado. Parece que no lo habitara nadie. No es que lo parezca, es así. Aquí no vive nadie. ¿Y Pedro Páramo? Pedro Páramo murió hace muchos años. Fin. No, mentira, no es el fin. Pero en un relato tradicional lo sería. En cambio aquí se nos da esta información al comenzar el libro. Y nos preguntamos, ¿qué se traerá el texto con todo esto? ¿Qué plan literariamente revolucionario se esconde detrás de esta estrategia? ¿Qué nuevas sorpresas tendrá para nosotros la mente maestra que ha tejido estas insólitas creaciones? Era la hora en que los niños juegan en las calles de todos los pueblos, llenando con sus gritos la tarde, cuando aún las paredes negras reflejan la luz amarilla del sol. Al menos eso había visto en Sayula, todavía ayer a esta misma hora, y había visto también el vuelo de las palomas rompiendo el aire quieto, sacudiendo sus alas como si se desprendieran del día. Volaban y caían sobre los tejados, mientras los gritos de los niños revoloteaban y parecían teñirse de azul en el cielo del atardecer. Ahora estaba aquí, en este pueblo sin ruidos. Oía caer mis pisadas sobre las piedras redondas con que estaban empedradas las calles, mis pisadas huecas, repitiendo su sonido en el eco de las paredes teñidas por el sol del atardecer. Nuevamente otro sutil salto temporal. Al entrar al pueblo lo ve muerto, y recuerda lo que vio el día anterior, a la misma hora, en otro pueblo, Sayula, lleno de niños y palomas y vida. Algo que no les dije antes, hay que incluir la muerte de Pedro Páramo en la línea temporal. No sabemos exactamente cuándo fue, pero sí sabemos que fue hace mucho tiempo. Por lo tanto, tenemos que colocarlo en nuestra línea del tiempo al principio de todo. Sigo leyendo. Fui andando por la calle Real en esa hora,
Miré las casas vacías, las puertas desportilladas, invadidas de yerba. ¿Cómo me dijo aquel fulano que se llamaba esta yerba? La capitana, señor, una plaga que nomás espera que se vaya la gente para invadir las casas. Así las verá usted. El fulano es el arriero, su medio hermano. Al cruzar una bocacalle, vi una señora envuelta en su rebozo que desapareció como si no existiera. Después volvieron a moverse mis pasos y mis ojos siguieron asomándose al agujero de las puertas, hasta que nuevamente la mujer del rebozo se cruzó frente a mí. «Buenas noches», me dijo. La seguí con la mirada. Le grité: «¿Dónde vive doña Eduviges?». Y ella señaló con el dedo: «Allá, la casa que está junto al puente». Me di cuenta que su voz estaba hecha de hebras humanas, que su boca tenía dientes y una lengua que se trababa y destrababa al hablar, y que sus ojos eran como todos los ojos de la gente que vive sobre la tierra. Había oscurecido. Volvió a darme las buenas noches, y aunque no había niños jugando, ni palomas, ni tejados azules, sentí que el pueblo vivía, y que si yo escuchaba solamente el silencio, era porque aún no estaba acostumbrado al silencio, tal vez porque mi cabeza venía llena de ruidos y de voces. De voces, sí, y aquí, donde el aire era escaso, se oían mejor. Se quedaban dentro de uno, pesadas. Me acordé de lo que me había dicho mi madre. Allí me oirás mejor, estaré más cerca de ti, encontrarás más cercana la voz de mis recuerdos que la de mi muerte, si es que alguna vez la muerte ha tenido alguna voz. Mi madre, la viva. Hubiera querido decirle: te equivocaste de domicilio, me diste una dirección mal dada, me mandaste al ¿dónde es esto y dónde es aquello?, a un pueblo solitario, buscando a alguien que no existe. Llegué a la casa del puente, orientándome por el sonar del río. Toqué la puerta, pero en falso. Mi mano se sacudió en el aire como si el aire la hubiera abierto. Una mujer estaba allí y me dijo: «Pase usted». Y entré. Dos detalles. Primero, toca la puerta, pero en falso. Quiere decir que hizo el gesto, pero la puerta pareció abrirse sola antes de que la tocase. En segundo lugar, el narrador se encontró con una señora, que primero desaparece, luego reaparece, lo saluda y le indica cómo llegar a la casa de Eduviges. ¿Por qué busca esa Eduviges? ¿Quién es la tal Eduviges? ¿Y dónde se metió el arriero? Esto amerita un nuevo salto temporal. Espacio en blanco, salto temporal hacia el pasado. Me había quedado en Comala. El arriero, que se siguió de filo, me informó todavía antes de despedirse: «Yo voy más allá, donde se ve la trabazón de los cerros. Allá tengo mi casa. Si usted quiere venir, será bienvenido. Ahora que si quiere quedarse aquí, ahí se las haiga. Aunque no estaría por demás que le echara una ojeada al pueblo, tal vez encuentre algún vecino viviente». Y me quedé. A eso venía. «¿Dónde podré encontrar alojamiento?», le pregunté casi a los gritos. «Busque a doña Eduviges, si es que todavía vive. Dígale que va de mi parte». «¿Y cómo se llama usted?». «Abundio», me contestó, pero ya no alcancé a oír el apellido. El arriero se llama Abundio. Anoten eso en su memoria, al lado de donde anotaron Pedro Páramo es un rencor vivo. «Soy Eduviges Diada. Pase usted». Parecía que me hubiera estado esperando. Tenía todo dispuesto, según me dijo, haciendo que la siguiera por una larga serie de cuartos oscuros, al parecer desolados.
Pero no, porque en cuanto me acostumbré a la oscuridad y al delgado hilo de luz que nos seguía, vi crecer sombras a ambos lados y sentí que íbamos caminando a través de un angosto pasillo abierto entre bultos. —¿Qué es lo que hay aquí? —pregunté. —Tiliches —me dijo ella—. Tengo la casa toda entilichada. La escogieron para guardar sus muebles los que se fueron, y nadie ha regresado por ellos. Pero el cuarto que le he reservado está al fondo. Lo tengo siempre descombrado por si alguien viene. —¿De modo que usted es hijo de ella? —¿De quién? —respondí. —De Doloritas. —Sí, pero ¿cómo lo sabe? —Ella me avisó que usted vendría, y hoy precisamente, que llegaría hoy. —¿Quién? —Mi madre. —Sí, ella. Yo no supe qué pensar, ni ella me dejó en qué pensar. —Este es su cuarto —me dijo. No tenía puertas, solamente aquella por donde habíamos entrado. Encendió la vela y lo vi vacío. —Aquí no hay donde acostarse —le dije. —No se preocupe por eso. Usted ha de venir cansado, y el sueño es muy buen colchón para el cansancio. Ya mañana le arreglaré su cama. Como usted sabe, no es fácil ajuarear las cosas en un 2x3. Por eso hay que estar prevenido, y la madre de usted no me avisó sino hasta ahora. —Mi madre —dije—, mi madre ya murió. —Entonces, esa fue la causa de que su voz se oyera tan débil, como si hubiera tenido que atravesar una distancia muy larga para llegar hasta aquí. Ahora lo entiendo. —¿Y cuánto hace que murió? —Hace ya 7 días. —Pobre de ella. Se ha de haber sentido abandonada. Nos hicimos la promesa de morir juntas, de irnos las dos para darnos ánimo una a la otra en el otro viaje, por si se necesitara, por si acaso encontráramos alguna dificultad. Éramos muy amigas. ¿Nunca le habló de mí? —No, nunca. —Me parece raro. Claro que entonces éramos unas chiquillas, y ella estaba apenas recién casada, pero nos queríamos mucho. Tu madre era tan bonita, tan, digamos, tan tierna, que daba gusto quererla, daban ganas de quererla. De modo que me lleva ventaja, ¿no? Pero ten la seguridad de que la alcanzaré. Solo yo entiendo lo lejos que está el cielo de nosotros, pero conozco cómo acortar las veredas. Todo consiste en morir, Dios mediante, cuando uno quiera y no cuando él lo disponga. O si tú quieres, forzarlo a disponer antes de tiempo. Perdóname que te hable de tú. Lo hago porque te considero como mi hijo. Sí, muchas veces dije, el hijo de Dolores debió haber sido mío. Después te diré por qué. Lo único que quiero decirte ahora es que alcanzaré a tu madre en alguno de los caminos de la eternidad. La mujer acaba de decir una frase muy extraña. Dijo que ella solo conoce cómo acortar el camino entre la vida y la muerte. ¿A qué se referirá? Guarden esta frase en su memoria. Sigo leyendo. Yo creía que aquella mujer estaba loca. Luego ya no creí nada. Me sentí en un mundo lejano y me dejé arrastrar. Mi cuerpo, que parecía aflojarse, se doblaba ante todo. Había soltado sus amarras y cualquiera podía jugar con él como si fuera de trapo. Estoy cansado, le dije. Ven a tomar antes algún bocado, algo de algo, cualquier cosa. Iré después. Como lo que sigue es un espacio en blanco paratextual, vamos a tomar aire y explicar algunas cosas. Primero, espacio. El pueblo de Comala se muestra como un lugar muerto, desolado, seco, derruido y muy caluroso. Segundo, en el relato de doña Eduviges hay sucesos anteriores a todo lo que ya conocemos: su amistad con la madre,
del personaje la madre del narrador, que se llama Dolores, y le dice que él debía haber sido su hijo. ¡Misterio! También vamos a ir armando nuestra línea del tiempo, completándola. Primero, Eduvige y Dolores son amigas. Segundo, nació el narrador y su madre se va de Comala. Tercero, en algún momento murió Pedro Páramo. Cuarto, Dolores moribunda le dice a su hijo que cobre a su padre lo que le debe, y que al padre le agradará verlo, y le describe a Comala como un lugar hermoso y agradable. Quinto, Dolores muere. Dolores le avisa a Eduvige que su hijo irá a Comala. 6. Luego de dudarlo, el narrador parte a Comala. 7. Conoce al arriero, Abundio, y caminan juntos. Se entera de que son medio hermanos. 8. En Comala se separan. Abundio le recomienda que le vaya a la posada de Eduviges, la avisada por la madre muerta. 9. Luego de ver a la mujer que desaparece y reaparece, llega a casa de Eduviges. 10. Eduviges lo está esperando. Sigo leyendo. Acuérdense que tuvimos arriba un espacio en blanco para textual. El agua que goteaba de las tejas hacía un agujero en la arena del patio. Sonaba. Plas, plas. Y luego otra vez plas. En mitad de una hoja de laurel que daba vueltas y rebotes metida en la hendidura de los ladrillos. Ya se había ido la tormenta. Ahora de vez en cuando la brisa sacudía las ramas del granado, haciéndolas chorrear una lluvia espesa, estampando la tierra con gotas brillantes que luego se empañaban. Las gallinas, engarruñadas como si durmieran, sacudían de pronto sus alas y salían al patio, picoteando deprisa, atrapando las lombrices desenterradas por la lluvia. Al recorrerse las nubes, el sol sacaba luz a las piedras, irisaba todo de colores, se bebía el agua de la tierra, jugaba con el aire dándole brillo a las hojas con que jugaba el aire. Aparte, lluvia, laureles, gallinas. Este no es el mismo lugar que nos describió el narrador antes. ¿Qué es esto? ¿O cuándo es esto? ¿O estamos en otro lugar? ¿O en el mismo lugar pero en otro tiempo? Prestemos atención. ¿Qué tanto haces en el excusado, muchacho? Nada, mamá. Si sigues allí va a salir una culebra y te va a morder. Sí, mamá. Pensaba en ti, Susana, en las lomas verdes, cuando volábamos papalotes en la época del aire. Oíamos allá abajo el rumor viviente del pueblo mientras estábamos encima de él, arriba de la loma, en tanto se nos iba el hilo de cáñamo arrastrado por el viento. Ayúdame, Susana. Y unas manos suaves se apretaban a nuestras manos. Suelta más hilo. El aire nos hacía reír, juntaba la mirada de nuestros ojos, mientras el hilo corría entre los dedos detrás del viento, hasta que se rompía con un leve crujido, como si hubiera sido trozado por las alas de algún pájaro. Y allá arriba, el pájaro de papel caía en maromas, arrastrando su cola de hilacho, perdiéndose en el verdor de la tierra. Tus labios estaban mojados como si los hubiera besado el rocío. ¿Te he dicho que te salgas del excusado, muchacho? Sí, mamá, ya voy. De ti me acordaba, cuando tú estabas allí mirándome con tus ojos de aguamarina. Alzó la vista y miró a su madre en la puerta. ¿Por qué tardas tanto en salir? ¿Qué haces aquí? Estoy pensando. ¿Y qué no puedes hacerlo en otra parte? Es dañoso estar mucho tiempo en el excusado. Además debías de ocuparte de algo. ¿Por qué no vas con tu abuela a desgranar maíz? Ya voy, mamá, ya voy. En este lugar, del cual nos habla la narración, es muy distinto al lugar donde llegó el narrador anterior. Hay mucha gente en este lugar, y hay maíz. Otra razón para pensar que esto sucede en otro lugar y en otro tiempo. Abuela, vengo a ayudarte a desgranar maíz. Ya terminamos, pero vamos a hacer chocolate. ¿Dónde te habías metido?
Todo el rato que duró la tormenta te anduvimos buscando. Estaba en el otro patio. ¿Y qué estabas haciendo? ¿Rezando? No, abuela, solamente estaba viendo llover. La abuela lo miró con aquellos ojos medio grises, medio amarillos, que ella tenía y que parecían adivinar lo que había dentro de uno. Vete, pues, a limpiar el molino. A centenares de metros, encima de todas las nubes, más, mucho más allá de todo, estás escondida tú, Susana, escondida en la inmensidad de Dios, detrás de su divina providencia, donde yo no puedo alcanzarte ni verte y a donde no llegan mis palabras. Una aclaración. Esta voz, que habla de una tal Susana, que recuerda qué hacía ese día que llovió y él se encerró en el baño, es otro narrador, que habla desde un tiempo presente también, pero que no es el mismo tiempo presente de la narración de Comala, la anterior. Sabemos que todo el episodio del excusado es un recuerdo, porque ahora dice «Estás escondida tú, Susana», como si dijera «En aquel tiempo te me escondías, que me escondía a pensar en ti, en aquel tiempo recordaba cómo remontábamos barriletes, fue el día que llovió y mi madre vino y me mandó a moler maíz». Es una voz enamorada y poética, y dice que en el momento en que recuerda esto, Susana está en la inmensidad de Dios, donde yo no puedo alcanzarte ni verte, y donde no llegan mis palabras. ¿Es el mismo narrador? ¿Y por qué dice que Susana está en la inmensidad de Dios? Piensen, ¿qué quiere decir esto? Está en un lugar, escondida en la inmensidad de Dios donde él no puede alcanzarla, y sus palabras pueden llegar a ella. Abuela, el molino no sirve, tiene el gusano roto. Esa Micaela ha de haber molido molcates en él. No se le quita esa mala costumbre, pero en fin, ya no tiene remedio. ¿Por qué no compramos otro? Este ya de tan viejo ni servía. Dices bien, aunque con los gastos que hicimos para enterrar a tu abuelo y los diezmos que le hemos pagado a la iglesia nos hemos quedado sin un centavo. Sin embargo, haremos un sacrificio y compraremos otro. Sería bueno que fueras a ver a doña Inés Villalpando y le pidieras que nos lo fiara para octubre. Se lo pagaremos en las cosechas. Sí, abuela. Y de paso, para que hagas el mandado completo, dile que nos empreste un cernidor y una podadera. Con lo crecidas que están las matas, llameros se nos meten en las trasijaderas. Si yo tuviera mi casa grande, con aquellos grandes corrales que tenía, no me estaría quejando. Pero tu abuelo le jerró con venirse aquí. Todo sea por Dios. Nunca han de salir las cosas como uno quiere. Dile a doña Inés que le pagaremos en las cosechas todo lo que le debemos. Sí, abuela. Había chuparrosas. Era la época. Se oía el zumbido de sus alas entre las flores del jazmín que se caía de flores. Se dio una vuelta por la repisa del Sagrado Corazón y encontró 24 centavos. Dejó los 4 centavos y tomó el 20. Antes de salir su madre lo detuvo. ¿A dónde vas? Con doña Inés Villalpando, por un molino nuevo. El que teníamos se quebró. Dile que te dé 1 metro de tafeta negra como esta. Y le dio la muestra. Que lo cargue a nuestra cuenta. Muy bien, mamá. A tu regreso cómprame unas cafiaspirinas. En la maceta del pasillo encontrarás dinero. Encontró 1 peso, dejó el 20 y agarró el peso. Ahora me sobrará dinero para la que se ofrezca, pensó. ¡Pedro! le gritaron. ¡Pedro! Pero él ya no oyó. Iba muy lejos. ¿Quién es el niño que estaba en el excusado? ¿De quién es la voz que recuerda esa tal Susana? Es Pedro. Un tal Pedro que es un niño. ¿Qué Pedro puede ser? Sin duda, es Pedro Páramo de niño. Por lo tanto, anotamos este episodio en nuestra línea del tiempo. Ahora sí, entre lo más viejo de todo lo que hemos leído. Por la noche volvió a llover. Se estuvo oyendo el borbotear del agua durante largo rato. Luego se ha de haber dormido,
porque cuando despertó solo se oía una llovizna callada. Los vidrios de la ventana estaban opacos, y del otro lado las gotas resbalaban en hilos gruesos como de lágrimas. Miraba caer las gotas iluminadas por los relámpagos, y cada vez que respiraba suspiraba, y cada vez que pensaba en ti, Susana. La lluvia se convertía en brisa. Oyó el perdón de los pecados y la resurrección de la carne. Amén. Eso era acá dentro, donde unas mujeres rezaban el final del rosario. Se levantaban, encerraban los pájaros, atrancaban la puerta, apagaban la luz. Sólo quedaba la luz de la noche, el siseo de la lluvia como un murmullo de grillos. ¿Por qué no has ido a rezar el rosario? Estábamos en el novenario de tu abuelo. Allí estaba su madre en el umbral de la puerta, con una vela en la mano, su sombra descorrida hacia el techo, larga, desdoblada, y las vigas del techo la devolvían en pedazos, despedazada. Me siento triste, dijo. Entonces ella se dio vuelta, apagó la llama de la vela, cerró la puerta y abrió sus sollozos, que se siguieron oyendo confundidos con la lluvia. El reloj de la iglesia dio las horas, una tras otra, como si se hubiera encogido el tiempo. Explicaciones. Primero, la madre está triste. Sumemos esto al rezo por el abuelo y a la tela negra que le encarga a Pedrito cuando va a hacer las compras. ¿Cuál es la conclusión? Sí, que el abuelo de Pedrito murió hace poco. Otra incógnita que se develó, o se podría estar develada. El lugar donde está Pedrito cuando es chico podría ser el pasado de Comala, porque coincide con la descripción que Dolores le había hecho a su hijo antes de que fuera a ver a su papá, antes de morirse ella, que era un pueblo vivo, verde, habitado, que daba gusto vivir en él. Y por supuesto, aquí tenemos nuevos elementos para agregar a nuestra línea temporal. La infancia de Pedro, en una situación económica medio complicada, nada que ver con la riqueza que tendría Pedro Páramo de grande, según mostró Abundio, cuando dijo que toda la tierra que se veía era de Pedro Páramo. También Pedrito enamorado de otra niña, Susana, eso tiene que ver en la línea temporal. Y también Pedro en el presente, recordando a Susana. Pero, ¿coincide el presente de Pedro narrador con el presente del narrador que es hijo de Doloritas? Aquí tenemos otro espacio en blanco que realmente como elemento paratextual va a ser un nuevo salto temporal. Así que abrochémonos los cinturones y a ver si adivinan quién va a estar hablando ahora. Pues sí, yo estuve a punto de ser tu madre. ¿Nunca te platicó ella nada de esto? Claro, es Eduvige, la amiga de Doloritas que recibió el mensaje de que el hijo iría a Comala. No me digan que no hay algo medio conspirativo en esto. La madre lo manda a Comala. Abundio le recomienda ir a la posada de Eduviges. La mujer que aparece y desaparece le dice cómo llegar. La puerta se abrió sola. A doña Eduviges le avisó Doloritas, la muerta, ese mismo día que iba a llegar el hijo. Y el pueblo está abandonado. Yo esta noche no duermo, ¿eh? Sigo leyendo. Pues sí, yo estuve a punto de ser tu madre. ¿Nunca te platicó ella nada de esto? No, solo me contaba cosas buenas. De usted vine a saber por el arriero que me trajo hasta aquí, un tal Abundio. El bueno de Abundio, así que todavía me recuerda. Yo le daba sus propinas por cada pasajero que encaminara a mi casa, y a los dos nos iba bien. Ahora, desventuradamente, los tiempos han cambiado, pues desde que esto está empobrecido, ya nadie se comunica con nosotros. ¿De modo que él te recomendó que vinieras a verme? Me encargó que la buscara. No puedo menos que agradecérselo. Fue buen hombre, muy cumplido. Era quien nos acarreaba el correo, y lo siguió haciendo todavía después que se quedó sordo. Me acuerdo del desventurado día que le sucedió su desgracia. Todos nos conmovimos porque todos lo queríamos. Nos llevaba y traía cartas. Nos contaba cómo andaban las cosas allá del otro lado del mundo
y seguramente a ellos les contaba cómo andábamos nosotros. Era un gran platicador, un gran conversador. Después ya no, dejó de hablar. Decía que no tenía sentido ponerse a decir cosas que él no oía, que no le sonaban a nada, a las que no les encontraba ningún sabor. Todo sucedió a raíz de que le tronó muy cerca de la cabeza uno de esos cohetones que usamos aquí para espantar las culebras del agua. Desde entonces enmudeció, aunque no era mudo, pero eso sí, no se le acabó lo buena gente. ¿Este de que le hablo? Oía bien. No debe ser él. Además, Abundio ya murió. Debe haber muerto seguramente. ¿Te das cuenta? Así que no puede ser él. Explicación. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Cómo es posible que el Abundio sordo podía oír al hijo de Doloritas cuando venían caminando hacia Comala? Estoy de acuerdo con usted. Bueno, volviendo a tu madre, te iba diciendo. Sin dejar de oírla, me puse a mirar a la mujer que tenía frente a mí. Pensé que debía haber pasado por años difíciles. Su cara se transparentaba, como si no tuviera sangre, y sus manos estaban marchitas y apretadas de arrugas. No se le veían los ojos. Llevaba un vestido blanco muy antiguo, recargado de holanes, y del cuello enhilada en un cordón le colgaba una María Santísima del Refugio, con un letrero que decía Refugio de los pecadores. Ese sujeto del que te estoy hablando trabajaba como amansador en la media luna. Decía llamarse Inocencio Osorio, aunque todos lo conocíamos por el mal nombre de Saltaperico, por ser muy liviano y ágil para los brincos. Mi compadre Pedro decía que estaba que ni mandado a hacer para amansar potrillos, pero lo cierto es que él tenía otro oficio, el de provocador. Era provocador de sueños. Eso es lo que era verdaderamente. Y a tu madre la enredó como lo hacía con muchas, entre otras conmigo. Una vez que me sentí enferma se presentó y me dijo: «Te vengo a pulsear para que te alivies». Y todo aquello consistía en que se soltaba sobándola a una, primero en la yema de los dedos, luego restregando las manos, después los brazos, y acababa metiéndose con las piernas de una en frío, así que aquello al cabo de un rato producía calentura, y mientras maniobraba te hablaba de tu futuro. Se ponía en trance, remolineaba los ojos invocando y maldiciendo, llenándote de escupitajos como hacen los gitanos. A veces se quedaba en cueros, desnudo, porque decía que ese era nuestro deseo. A veces adivinaba, picaba por tantos lados que con alguno tenía que dar. La cosa es que el tal Osorio le pronosticó a tu madre cuando fue a verlo que esa noche no debía repegarse a ningún hombre porque estaba brava la luna. Dolores fue a decirme toda apurada que no podía, que simplemente se le hacía imposible acostarse esa noche con Pedro Páramo. Era su noche de bodas. Y ahí me tienes a mí, tratando de convencerla de que no se creyera del Osorio, que por otra parte era un embaucador embustero. No puedo, me dijo, anda tú por mí, no lo notará. Claro que yo era mucho más joven que ella, y un poco menos morena, pero esto ni se nota en lo oscuro. No puede ser, Dolores, tienes que ir tú. Hazme ese favor, te lo pagaré con otros. Tu madre en ese tiempo era una muchachita de ojos humildes. Si algo tenía bonito tu madre eran los ojos, y sabían convencer. Ve tú en mi lugar, me decía. Me valí de la oscuridad y de otra cosa que ella no sabía, y es que a mí también me gustaba Pedro Páramo. Me acosté con él, con gusto, con ganas, me atrinchilé a su cuerpo, pero el jolgorio del día anterior lo había dejado rendido, así que se pasó la noche roncando. Todo lo que hizo fue entreverar sus piernas entre mis piernas. Antes que amaneciera me levanté
y fui a ver a Dolores. Le dije: «Ahora anda tú, este es ya otro día». «¿Qué te hizo?», me preguntó. «Todavía no lo sé», le contesté. «Al año siguiente naciste tú, pero no de mí, aunque estuvo a punto por un pelo que así fuera. Quizá tu madre no te contó esto por vergüenza». Otros datos de vital importancia para agregar a la línea temporal. Primero, Doloritas se casó con Pedro legalmente. Segundo, lo de la noche de bodas no lo podemos dejar de anotar. Y aquí, nuevamente, la voz que recuerda a Comala como si fuera el paraíso terrenal. ¿De quién puede ser si esa voz acompaña al hijo de Doloritas? Pues de la misma Doloritas, de su madre. Llanuras verdes, ver subir y bajar el horizonte con el viento que mueve las espigas, el rizar de la tarde con una lluvia de triples rizos, el color de la tierra, el olor de la alfalfa y del pan, un pueblo que huele a miel derramada. Ella siempre odió a Pedro Páramo. Doloritas, ¿ya ordenó que me preparen el desayuno? Y tu madre se levantaba antes del amanecer, prendía el nixtenco, los gatos se despertaban con el olor de la lumbre, y ella iba de aquí para allá seguida por el rondín de gatos. ¡Doña Doloritas! ¿Cuántas veces oyó tu madre aquel llamado? ¡Doña Doloritas! ¡Esto está frío! ¡Esto no sirve! ¿Cuántas veces? Y aunque estaba acostumbrada a pasar lo peor, sus ojos humildes se endurecieron. No sentir otro sabor, sino el del azar de los naranjos en la tibieza del tiempo. Para Doloritas, por lo que escuchamos en sus intervenciones, en su voz, el pasado fue su tiempo de felicidad, y Comala fue el lugar donde vivió esa felicidad. Sigo leyendo. Entonces comenzó a suspirar. ¿Por qué suspira usted, Doloritas? Yo los había acompañado esa tarde. Estábamos en mitad del campo mirando pasar las parvadas de los tordos. Un sopilote solitario se mecía en el cielo. ¿Por qué suspira usted, Doloritas? Quisiera ser sopilote para volar a donde vive mi hermana. No faltaba más, doña Doloritas. Ahora mismo irá usted a ver a su hermana. Regresemos. Que le preparen sus maletas. No faltaba más. Y tu madre se fue. Hasta luego, don Pedro. Adiós, Doloritas. Se fue de la media luna para siempre. Yo le pregunté muchos meses después a Pedro Páramo por ella. Quería más a su hermana que a mí. Allá debe estar a gusto. Además, ya me tenía enfadado. No pienso inquirir por ella, si es eso lo que te preocupa. ¿Pero de qué vivirán? Que Dios los asista. El abandono en que nos tuvo, mi hijo, cóbraselo caro. Para la línea del tiempo. 1. Doloritas y su hijo se marchan de Comala a casa de la hermana de ella. Otra más. Con la excusa de una visita, Pedro Páramo nunca más los manda a buscar ni se ocupa de ellos. 3. Ahora tiene sentido y se repiten las palabras de Doloritas antes de morir. El abandono en que nos tuvo, mi hijo, cóbraselo caro. Y así, hasta ahora, que ella me avisó que vendrías a verme, no volvimos a saber más de ella. Las de cosas que han pasado, le dije. Vivíamos en Colima arrimados a la tía Gertrudis, que nos echaba en cara nuestra carga. ¿Por qué no regresas con tu marido?, le decía mi madre. ¿Acaso le ha enviado él por mí? No me voy si él no me llama. Vine porque te quería ver, porque te quería, por eso vine. Esto va a la línea del tiempo. Doloritas y su hijo viviendo en Colima en la casa de la hermana de ella, que les reprochaba su presencia. Lo comprendo, pero ya va siendo hora de que te vayas. Si consintiera en mí. Pensé que aquella mujer me estaba oyendo, pero noté que tenía borneada, torcida la cabeza, como si escuchara algún rumor lejano. Luego dijo: ¿Cuándo descansarás?
¿A quién le pregunta eso Eduviges? Ya lo vamos a saber. Aquí sigue en el texto un espacio en blanco. Atención, a ver si adivinan quién habla y quiénes son los personajes que aparecen. El día que te fuiste, entendí que no te volvería a ver. Ibas teñida de rojo por el sol de la tarde, por el crepúsculo ensangrentado del cielo. Sonreías, dejabas atrás un pueblo del que muchas veces me dijiste: lo quiero por ti, pero lo odio por todo lo demás, hasta por haber nacido en él. Pensé, no regresará jamás, no volverá nunca. ¿Qué haces aquí a estas horas? ¿No estás trabajando? No, abuela, Rogelio quiere que le cuide al niño. Me paso paseándolo. Cuesta trabajo atender las dos cosas, al niño y al telégrafo, mientras que él se vive tomando cervezas en el billar. Además no me paga nada. No estás aquí para ganar dinero, sino para aprender. Cuando ya sepas algo, entonces podrás ser exigente. Por ahora eres solo un aprendiz. Quizá mañana o pasado llegues a ser tú el jefe. Pero para eso se necesita paciencia y más que nada humildad. Si te ponen a pasear al niño, hazlo por el amor de Dios. Es necesario que te resignes. Que se resignen otros, abuela. Yo no estoy para resignaciones. Tú y tus rarezas. Siento que te va a ir mal, Pedro Páramo. Al final de este párrafo, de este fragmento, entendemos quién es el muchacho y quién es la abuela. El muchacho es Pedro Páramo, que ya es un poco más grande. Por las mismas palabras y recuerdos de él, Susana se ha marchado del pueblo, un pueblo que odiaba, y Pedro trabaja gratis de aprendiz. Todo esto hay que agregarlo a la línea temporal. Nuevo espacio en blanco. ¿Qué es lo que pasa, doña Eduviges? Ella sacudió la cabeza como si despertara de un sueño. Volvemos al presente del relato principal. Doña Eduviges había quedado medio perdida diciendo: ¿cuándo descansarás? Es el caballo de Miguel Páramo, que galopa por el camino de la media luna. Entonces, ¿vive alguien en la media luna? No, allí no vive nadie. Entonces, solamente es el caballo que va y viene. Ellos eran inseparables. Corre por todas partes buscándolo y siempre regresa a estas horas. Quizás el pobre no puede con su remordimiento. ¿Cómo hasta los animales se dan cuenta de cuando cometen un crimen, no? Aquí se nos acaba de presentar un nuevo personaje. Se habló del caballo de Miguel Páramo y que ese caballo habría cometido un crimen. ¿Quién será Miguel Páramo? Lo agregamos a la lista. No entiendo, ni he oído ningún ruido de ningún caballo. ¿No? No. Entonces es cosa de mi sexto sentido, un don que Dios me dio, o tal vez sea una maldición. Solo yo sé lo que he sufrido a causa de esto. Guardó silencio un rato y luego añadió: todo comenzó con Miguel Páramo. Solo yo supe lo que le había pasado la noche que murió. Estaba ya acostada cuando oí regresar su caballo rumbo a la media luna. Me extrañó porque nunca volvía a esas horas. Siempre lo hacía entrada la madrugada. Iba a platicar con su novia a un pueblo llamado Contla, algo lejos de aquí. Salía temprano y tardaba en volver. Pero esa noche no regresó. ¿Lo oyes ahora? Está claro que se oye. Viene de regreso. No oigo nada. Entonces es cosa mía. Bueno, como te estaba diciendo, eso de que no regresó es un puro decir. No había acabado de pasar su caballo cuando sentí que me tocaban por la ventana. Ve tú a saber si fue ilusión mía. Lo cierto es que algo me obligó a ir a ver quién era. Y era él, Miguel Páramo. No me extrañó verlo.
pues hubo un tiempo que se pasaba las noches en mi casa durmiendo conmigo, hasta que encontró esa muchacha que le sorbió los sesos. ¿Qué pasó?, le dije a Miguel Páramo. ¿Te dieron calabazas? No, ella me sigue queriendo, me dijo. Lo que sucede es que yo no pude dar con ella. Se me perdió el pueblo. Había mucha neblina o humo o no sé qué. Pero sí sé que Contla no existe. Fui más allá, según mis cálculos, y no encontré nada. Vengo a contártelo a ti porque tú me comprendes. Si se lo dijera a los demás de Comala dirían que estoy loco, como siempre han dicho que lo estoy. No, loco no, Miguel. Debes estar muerto. Acuérdate que te dijeron que ese caballo te iba a matar algún día. Acuérdate, Miguel Páramo. Tal vez te pusiste a hacer locuras y eso ya es otra cosa. Solo brinqué el lienzo de piedra que últimamente mandó poner mi padre. Hice que el Colorado lo brincara para no ir a dar ese rodeo tan largo que hay que hacer ahora para encontrar el camino. Sé que lo brinqué y después seguí corriendo, pero como te digo, no había más que humo y humo y humo. Mañana tu padre se torcerá de dolor, le dije. Lo siento por él. Ahora vete y descansa en paz, Miguel. Te agradezco que hayas venido a despedirte de mí. Y cerré la ventana. Antes de que amaneciera, un mozo de la media luna vino a decir: «El patrón don Pedro le suplica, el niño Miguel ha muerto, le suplica su compañía». «Ya lo sé», le dije. «¿Te pidieron que lloraras?» «Sí, don Fulgor me dijo que se lo dijera llorando». «Está bien, dile a don Pedro que allá iré». «¿Hace mucho que lo trajeron?» «No hace ni media hora. De ser antes tal vez se hubiera salvado, aunque según el doctor que lo palpó ya estaba frío desde tiempo atrás. Lo supimos porque el Colorado volvió solo y se puso tan inquieto que no dejó dormir a nadie. Usted sabe cómo se querían él y el caballo, y hasta estoy por creer que el animal sufre más que don Pedro. No ha comido ni dormido, y nomás se vuelve un puro corretear, como que ¿sabe usted? Como que se siente despedazado y carcomido por dentro. No se te olvide cerrar la puerta cuando te vayas. Y el mozo de la media luna se fue. ¿Has oído alguna vez el quejido de un muerto?, me preguntó a mí. No, doña Eduviges. Más te vale. De este fragmento agregamos a la línea temporal la muerte de Miguel Páramo. ¿Qué tiene que ver Miguel Páramo con Pedro? Seguro que ya lo han adivinado. La última pregunta que le hace Eduviges al narrador nos llena de impresión. ¿Has oído alguna vez el quejido de un muerto? Agárrate, Catalina, que la cosa se pone gorda. Esta noche no dormimos ninguno. Salto en blanco para textual. En el hidrante las gotas caen una tras otra. Uno oye, salida de la piedra, el agua clara caer sobre el cántaro. Uno oye rumores, pies que raspan el suelo, que caminan, que van y vienen. Las gotas siguen cayendo sin cesar. El cántaro se desborda, haciendo rodar el agua sobre un suelo mojado. «¡Despierta!», le dicen. Reconoce el sonido de la voz, trata de adivinar quién es, pero el cuerpo se afloja y cae adormecido, aplastado por el peso del sueño. Unas manos estiran las cobijas prendiéndose de ellas y debajo de su calor el cuerpo se esconde buscando la paz. «¡Despiértate!», vuelven a decir. La voz sacude los hombros, hace enderezar el cuerpo, entreabre los ojos, se oyen las gotas de agua que caen del hidrante sobre el cántaro raso, se oyen pasos que se arrastran y el llanto. Entonces oyó el llanto, eso lo despertó, un llanto suave, delgado, que quizá por delgado pudo traspasar la maraña del sueño, llegando hasta el lugar donde anidan los sobresaltos.
se levantó despacio y vio la cara de una mujer recostada contra el marco de la puerta, oscurecida todavía por la noche, sollozando. —¿Por qué lloras, mamá? —preguntó, pues en cuanto puso los pies en el suelo reconoció el rostro de su madre. —Tu padre ha muerto —le dijo, y luego, como si le hubieran soltado los resortes de su pena, se dio vuelta sobre sí misma una y otra vez, hasta que unas manos llegaron hasta sus hombros y lograron detener el rebullir de su cuerpo. Por la puerta se veía el amanecer en el cielo. No había estrellas, solo un cielo plomizo, gris, aún no aclarado por la luminosidad del sol. Una luz parda, como si no fuera a comenzar el día, sino como si apenas estuviera llegando el principio de la noche. Afuera en el patio, los pasos como de gente que ronda, ruidos callados, y aquí aquella mujer, de pie en el umbral, su cuerpo impidiendo la llegada del día, dejando asomar a través de sus brazos retazos del cielo, y debajo de sus pies regueros de luz. Una luz asperjada, como si el suelo debajo de ella estuviera anegado en lágrimas. Y después el sollozo, otra vez el llanto suave pero agudo, y la pena haciendo retorcer su cuerpo. —Han matado a tu padre. —¿Y a ti quién te mató, madre? ¿Quién es este muchacho? ¿Quién es la madre? Hay dos elementos que nos conectan con otra situación ya leída. Las gotas que caen en el episodio de Pedrito cuando estaba encerrado en el excusado pensando en Susana. El otro elemento que nos recuerda otro pasaje de este libro es la madre entrando en la habitación a hablar sobre la muerte de alguien, como cuando murió el abuelo de Pedro. En conclusión, el muchacho es Pedro, la mujer es su madre, y nos enteramos que al padre lo asesinaron. Agregar esto a la línea temporal. Nuevo espacio en blanco. ¡Atención! Para comprender el fragmento que sigue y gran parte del libro, tenemos que entender un elemento de la religión católica, que es la que en México predominaba en ese momento. Según el catolicismo, el perdón de los pecados lo da un sacerdote o un cura. Solamente él puede perdonar a las personas para que antes de morir vayan al cielo. Y también para el catolicismo existe la posibilidad de que aún después de muerta la persona, si no ha ido al infierno, se pueda rezar por él para que vaya al cielo. Por estas razones que en el catolicismo existe la oración por los muertos y además la misa por los muertos, para que sean perdonados y puedan ir al cielo. Aclarado esto, comienzo la lectura. El padre Rentería dio vuelta al cuerpo y entregó la misa al pasado. Se dio prisa por terminar pronto y salió sin dar la bendición final a aquella gente que llenaba la iglesia. —Padre, queremos que nos lo bendiga. —No —dijo moviendo negativamente la cabeza—, no lo haré. Fue un mal hombre y no entrará al reino de los cielos. Dios me tomará a mal que interceda por él. Lo decía mientras trataba de retener sus manos para que no enseñaran su temblor. Pero fue. Aquel cadáver pesaba mucho en el ánimo de todos. Estaba sobre una tarima en medio de la iglesia, rodeado de cirios nuevos, de flores, de un padre que estaba detrás de él solo, esperando que terminara la velación. El padre Rentería pasó junto a Pedro Páramo, procurando no rozarle los hombros. Levantó el hisopo con ademanes suaves y roció el agua bendita de arriba abajo, mientras salía de su boca un murmullo que podía ser de oraciones. Después se arrodilló y todo el mundo se arrodilló con él. Ten piedad de tu siervo, Señor, que descanse en paz. Amén, contestaron las voces. Y cuando empezaba a llenarse nuevamente de cólera, vio que todos abandonaban la iglesia llevándose el cadáver de Miguel Páramo.
Pedro Páramo se acercó arrodillándose a su lado. Yo sé que usted lo odiaba, padre, y con razón. El asesinato de su hermano, que según rumores fue cometido por mi hijo, el caso de su sobrina Ana, violada por él según el juicio de usted, las ofensas y falta de respeto que le tuvo en ocasiones, son motivos que cualquiera puede admitir. Pero olvídese ahora, padre, considérelo y perdónelo como quizá Dios lo haya perdonado. Puso sobre el reclinatorio un puñado de monedas de oro y se levantó. Reciba eso como una limosna para su iglesia. La iglesia estaba ya vacía. 2 hombres esperaban en la puerta de Pedro Páramo, quien se juntó con ellos y juntos siguieron el féretro que guardaba descansando sobre los hombros de 4 caporales de la media luna. El padre Rentería recogió las monedas una por una y se acercó al altar. Son tuyas, dijo. Él puede comprar la salvación. Tú sabes si este es el precio. En cuanto a mí, Señor, me pongo en tus plantas para pedirte lo justo o lo injusto, que todo nos es dado pedir. Por mí, condénalo, Señor. Y cerró el sagrario. Entró en la sacristía, se echó en un rincón y allí lloró de pena y de tristeza hasta agotar sus lágrimas. Está bien, Señor, tú ganas, dijo después. 2 detalles para tener en cuenta. Primero, nuevos datos para la línea del tiempo y la lista de personajes. Miguel Páramo habría asesinado al hermano del padre Rentería y violado a su sobrina Ana. Otro detalle importante, el cura dice que los ricos pueden comprar la salvación. No se olviden de este detalle que será de vital importancia. Nuevo espacio en blanco. Puede ser un salto en el tiempo o un cambio del espacio. Durante la cena tomó su chocolate como todas las noches. Se sentía tranquilo. Oye, Anita, ¿sabes a quién enterraron hoy? No, tío. ¿Te acuerdas de Miguel Páramo? Sí, tío. Pues a él. Ana agachó la cabeza. Estás segura de que él fue, ¿verdad? Segura no, tío. No le vi la cara. Me agarró de noche y en lo oscuro. Entonces, ¿cómo supiste que era Miguel Páramo? Porque él me lo dijo. Soy Miguel Páramo, Ana. No te asustes. Eso me dijo. Pero tú sabías que era el autor de la muerte de tu padre, ¿no? Sí, tío. Entonces, ¿qué hiciste para alejarlo? No hice nada. Los 2 guardaron silencio por un rato. Se oía el aire tibio entre las hojas del arrayán. Me dijo que precisamente a eso venía, a pedirme disculpas y a que yo lo perdonara. Sin moverme de la cama le avisé. La ventana está abierta. Y él entró. Llegó abrazándome, como si esa fuera la forma de disculparse por lo que había hecho. Y yo le sonreí. Pensé en lo que usted me había enseñado, que nunca hay que odiar a nadie. Le sonreí para decírselo, pero después pensé que él no pudo ver mi sonrisa, porque yo no lo veía a él, por lo negra que estaba la noche. Solamente lo sentí encima de mí y que comenzaba a hacer cosas malas conmigo. Creí que me iba a matar. Eso fue lo que creí, tío. Y hasta dejé de pensar para morirme antes de que él me matara, pero seguramente no se atrevió a hacerlo. Lo supe cuando abrí los ojos y vi la luz de la mañana que entraba por la ventana abierta. Antes de esa hora sentí que había dejado de existir. Pero debes tener alguna seguridad. La voz, ¿no lo conociste por su voz? No lo conocía por nada, solo sabía que había matado a mi padre. Nunca lo había visto y después no lo llegué a ver. No hubiera podido, tío. Pero ¿sabías quién era? Sí. ¿Y qué cosa era?
Sé que ahora debe estar en lo mero hondo del infierno, porque así se lo he pedido a todos los santos con todo mi fervor. No estés tan convencida de eso, hija. ¿Quién sabe cuántos están rezando ahora por él? Tú estás sola, un ruego contra miles de ruegos, y entre ellos algunos mucho más hondos que el tuyo, como es el de su padre. Iba a decirle, además yo le he dado el perdón. Pero solo lo pensó. No quiso maltratar el alma medio quebrada de aquella muchacha. Antes, por el contrario, la tomó del brazo y le dijo, démosle gracias a Dios nuestro Señor, porque se lo ha llevado de esta tierra, donde causó tanto mal. No importa que ahora lo tenga en su cielo. Agregar a la lista de personajes con sus características Padre Rentería y su sobrina, Ana Rentería. Nuevo espacio en blanco. Cambio de tiempo o de lugar.